Lo que les voy a presentar hoy es el intento de solución de un rompecabezas. Es un rompecabezas por lo siguiente. Desde 1983 en adelante, en Argentina hay democracia. En los 53 años previos no había habido. De 1930 a 1983 hubo un péndulo cívico-militar, con 6 golpes de Estado y varios planteos militares. Desde el 83 en adelante hay democracia. Pero no es porque mejoró la gestión. La democracia no consiguió dar mejores respuestas socioeconómicas que las dictaduras. A partir de 1975 la Argentina es una pendiente. En serrucho, sube y baja, pero la tendencia es siempre declinante. Y en democracia pasamos 2 hiperinflaciones. Ustedes no se imaginan lo que es una hiperinflación, pero es 4 dígitos de inflación anual, 3.000, 4.000%. Un colapso total en 2001, con aquel famoso que se vayan todos. Varios defaults, cesación de pagos de la deuda externa, y unas cuantas cosas más, incluyendo 3 amotinamientos militares y 3 ataques terroristas, uno muy local y 2 internacionales, en el 92 y el 94, a 2 instituciones, la Embajada de Israel y una institución judía. Y sin embargo, fíjense, lo que tenemos que explicar es por qué dura la democracia. Y no solo dura, sino que yo les dije que el desempeño era declinante. Sin embargo, hay un aspecto en el cual no es declinante: la paz social. A pesar de la quiebra económica, del desastre económico que es Argentina, hay estabilidad democrática y pacificación social que se mide en un indicador que a ustedes, como uruguayos, les puede llamar la atención: la tasa de homicidios. Uruguay es un país que sorprendentemente tiene una tasa de homicidios más alta que la que esperaríamos. ¿Cuál es la tasa de homicidio que esperamos para un país? Un país europeo, 1 cada 100.000 habitantes por año. Un asesinato. En Estados Unidos, 5. Para un país desarrollado, altísimo. En Brasil, 30. En Venezuela rompió el techo, después de los 90 dejamos de contar. En Uruguay debe andar por 10, 11, ¿verdad? Homicidios cada 100.000 habitantes. En Argentina está en 5. Igual que en Estados Unidos. Lo que es alto para Estados Unidos es bajo para un país en desarrollo. El segundo país con menos homicidios después de Chile. Y no hay prácticamente violencia política, hay violencia institucional. La policía mata gente de vez en cuando. Una policía desfinanciada, mal entrenada en todas las provincias. Pero no es que los partidos políticos o los gobiernos eliminen opositores, ni periodistas, como pasa en Brasil, Colombia o México, para dar algunos casos. Así que Argentina tiene esta característica: un bajo nivel de violencia social, un alto nivel de estabilidad democrática y una economía desastrosa, catastrófica. Voy a intentar evitar las malas palabras. Y voy a tratar de explicar por qué la democracia se mantiene. Y no solo se mantiene, sino que se mantiene con los mismos jugadores. A pesar del que se vayan todos, los partidos principales de Argentina tienen unos 130 años y otros 70 años. Y el tercero más importante, el más reciente, tiene unos 15 años. Pero estamos hablando entonces, piensen en Uruguay, que tiene los partidos más antiguos de América Latina y de los más antiguos del mundo, y un partido relativamente nuevo, la década del 70, es algo bastante parecido. Pero en Uruguay las cosas funcionan un poquito mejor. O por lo menos eso piensan los empresarios argentinos que están cambiando de dirección, de domicilio en este mismo momento. Yo les voy a mostrar unas filminas, como dice el presidente Alberto Fernández, un PowerPoint, donde voy a argumentar que las razones por las cuales la política argentina es estable, más allá del desastre económico, son 2. Una tiene que ver con el arraigo social de las identidades políticas, y la otra con el efecto restrictivo de las instituciones. Con politólogos internacionalistas, ustedes saben que el número de partidos depende de cuán dividida está la sociedad y cuán restrictivo es el sistema electoral. Les voy a mostrar que la sociedad está dividida en 2 y que el sistema electoral no permite fácilmente que entren terceros. Castiga a los outsiders y beneficia a los que están adentro. Este es un título que no es el mismo que el de la charla, pero hace referencia exactamente a lo mismo: bloqueo o empate. Esta es una figura antigua para interpretar a la democracia argentina de antes de esta nueva ola democrática, de cuando todavía había dictaduras. Dictadura, democracia, dictadura, democracia. Y el empate, por ejemplo, es una expresión utilizada por Juan Carlos Portantiero, a quien quizás no conocen, pero también por Guillermo O'Donnell, a quien imagino que conocen, un gran sociólogo y un gran politólogo argentino. El empate es una situación en la cual 2 jugadores compiten, ninguno puede imponerle al otro su proyecto, pero ambos pueden bloquear el proyecto ajeno. El empate hegemónico argentino consiste en que
Ninguno de los dos gana, pero evita que el otro gane. Y vamos a hacer la comparación regional, vamos a ir todo el tiempo haciendo chisporroteos con Brasil, con Uruguay o con Chile, que me parece que es útil para entender lo que pasa en Argentina. Esto es el grado de fragmentación partidaria de Brasil desde la democratización, 1985, hasta la elección de Bolsonaro. Son dos números diferentes, porque había un número efectivo de partidos, una fórmula politológica, a nivel presidencial. La línea naranja lo que nos dice es cuántos partidos podían ganar la presidencia. Y lo que nos dice es 3. El número efectivo. Significa que no todos los partidos valen lo mismo. Un partido que saca el 50% vale diferente de un partido que saca el 5%. Es una medida ponderada. ¿Era el Partido de los Trabajadores o el Partido de la Socialdemocracia Brasileña? ¿O el Partido de Lula o el Partido de Fernando Henrique Cardoso? Los demás partidos, incluyendo el PMDB, que era el más grande de Brasil, por gobernaciones, intendencias, congresistas, no podía poner candidato presidencial. Entonces ponía el vicepresidente de los otros dos partidos o quedaba fuera. De hecho, el PMDB tuvo 3 presidentes desde la democratización. Ninguno fue candidato a presidente. Todos fueron candidatos a vice y asumieron cuando moría o renunciaba o era destituido el presidente. No sé si se acuerdan los nombres: José Sarney, Itamar Franco, Michel Temer. No ganaron como candidatos a presidente, sino a vice. Pero lo que veíamos, 2 partidos a nivel presidencial, no era verdad a nivel congresional, a nivel parlamentario. Brasil se fragmentaba cada vez más a nivel del Congreso, donde el partido que gobernaba durante 8 años, 14, el PT, llegó a tener 80 y pico diputados en 513, es decir, 16%. Ustedes saben qué porcentaje tiene el partido que gobierna en Uruguay. En este momento es una coalición armada, el Frente había tenido mayoría, ahora la coalición. Bueno, el partido de gobierno tenía el 16%, 14 a veces. Bolsonaro llegó al gobierno con 4 senadores sobre 81. Y ahora está medio descuajeringado eso también. Así que vemos concentración a nivel presidencial, hiperfragmentación a nivel congresional. Resultado: el último gabinete de Dilma tenía 38 ministros, de 10 partidos diferentes. ¿Qué puede esperar uno de Argentina si ve esto en Brasil? Sabemos que en Argentina los resultados económicos fueron horribles, fueron seguramente mucho peores que los brasileños, sobre todo en la época del PT, en que sacaban a 30 millones de personas de la pobreza. Miren, esto es el mismo numerito, la misma fórmula aplicada a Argentina. Desde el 83 en adelante, Argentina tiene un sistema de partidos entre 3 y 4, 5, 4, 6, 3, y de repente en el 2001 se va todo al diablo. Se fragmenta el sistema de partidos, 12, 13, y de a poquito se va recuperando. Y este es el momento en que gana Macri. Ahora está más abajo todavía. El sistema de partidos argentino tiene un número efectivo alrededor de 3. Es súper concentrada la representación, contra lo que hubiéramos esperado. ¡Pum! Imagínense, no solamente países en desarrollo, donde desaparecieron los sistemas de partido. Ecuador, Venezuela, Perú. Francia está gobernada por un presidente que inventó un partido un año antes de ser electo. En España hay por primera vez un gobierno de coalición con un partido que fue creado en la última década. Y hay otro partido de la ultraderecha afuera que está pidiendo pista. Así que esto, que Argentina esté gobernada por un partido con 130 años, otro con 70 y otro creado hace 15, y que se alía con el de 130, imagínense si no es estabilidad. ¿Por qué? Miren, esta es una de las razones. Por ahora les quiero mostrar hechos más que explicaciones, que vienen después. Pero acá está combinado el hecho con la explicación. La fragmentación electoral provincia por provincia, 24 provincias en Argentina. Va aumentando la fragmentación hasta que se pasa la ley de las PASO, primarias, abiertas, simultáneas, obligatorias. Y a partir de ese momento, la concentración aumenta otra vez y se recupera el número efectivo de partidos promedio de 2,5. Así que en Argentina no hubo ni implosión ni explosión, o mejor dicho, hubo en 2001 y después hubo renormalización. ¿Por qué a los tumbos? Porque Argentina tiene elecciones intermedias, de medio término, en las cuales en el medio de un periodo presidencial elige la mitad de la Cámara de Diputados y 1/3 del Senado. Vamos a volver a esto. ¿Qué es esto? Estas son las elecciones presidenciales desde el 83 en adelante.
Eran cada 6 años, se reforma la Constitución, ahora cada 4. Olvídense de la línea de arriba, porque es una suma del primero y el segundo. Empiecen por acá, los cuadraditos. ¿Consiguen ver? Los cuadraditos son los resultados electorales del peronismo, el partido ancla de la política argentina. Fíjense qué regularidad. Acá esto es un truquito, porque fue separado en 3 candidatos después del 2001, y ahí sumé, después se reunificaron. Pero el peronismo habitualmente va del 38% al 54%. Tiene una superestabilidad alta en su desempeño electoral. Y enfrente está el no peronismo. Supo ser el radicalismo de Alfonsín, ahora está aliado con el PRO de Macri, que puede ir desde un buen porcentaje, arriba de la mitad, hasta abajito de los 20, vuelve a la mitad, gana con De la Rúa, y después 2 y pico por ciento, aunque sumando todos los fragmentos hubiera llegado al 30 y pico. Pues se va recuperando y se alía el radicalismo con el partido de Macri, le empata la primera vuelta y le gana el balotaje. Y en la última elección, en 2019, el peronismo sacó el 48% y el no peronismo el 40%. Un bipartidismo casi perfecto. En el Congreso también hay una representación, que ahora vamos a ver, súper estable, sobre todo en el Senado. En la Cámara de Diputados hay unas vueltitas. De vez en cuando la oposición tiene la mayoría y pone al presidente de la Cámara. En el Senado a nadie se le ocurre que el peronismo pueda perder la mayoría. Y fíjense, durante el gobierno de Alfonsín hubo mayoría simple, pero después mayoría absoluta. El peronismo siempre tiene más de la mitad de los senadores. Los senadores, les recuerdo, en Argentina se eligen a razón de 3 por provincia. 24 provincias, 72 senadores. Y el peronismo gana en la mayoría de las provincias. Esto después se los muestro. Lo que voy a hacer ahora que les mostré los datos es sugerir las explicaciones. Los datos son estabilidad, que es lo que queremos explicar. ¿Por qué se rompe la economía y no la política, que es en principio responsable por la economía? Lo que les sugiero es que hay 2 anclas. Una es social, las identidades son firmes, arraigadas. La gente no cambia, no deja de ser peronista porque el peronismo choque la calecita. Y no deja de ser no peronista porque su gobierno haga macana, porque sigue identificándose por oposición al peronismo. Y la segunda característica son las instituciones que restringen las opciones, benefician a los que están adentro. Empezamos por la sociedad. Cualquiera de ustedes habrá visto la famosa pirámide de estructura social, una amplia base popular, clases medias que pueden ser más o menos grandes, y la cúpula, los ricos. El triángulo no representa la estructura social argentina. Este rectángulo sí. En Argentina, les corrijo un poco los números porque esto fue variando en los últimos tiempos, hay un 5-8% de ricos. Los ricos son los que nunca en su vida se tomaron un colectivo. No saben lo que es el transporte público. Y hay era 15, ahora es un 30% de excluidos. Clase baja, marginales, semi-marginales. Muchos de estos son personas que nunca pagaron algún servicio público. Están colgados de la luz, por ejemplo. Y en el medio está la gran clase media. Argentina es una sociedad de clase media, similar a Uruguay en muchos aspectos, en parte producto de las ideas de la educación del siglo XIX, Sarmiento, Domingo Faustino Sarmiento, José Pedro Varela, ¿verdad? En el caso de Uruguay. Bueno, el 75% de clase media está dividida en 3 columnas. Los asalariados sindicalizados, los sindicatos, los asalariados no sindicalizados y los cuentapropistas. Y peronismo no peronismo es una diagonal que corta esta estructura social. Y la corta de la siguiente manera: la mayor parte de los asalariados sindicalizados son peronistas. Trabajador formal, afiliado a sindicatos, peronistas. Y casi toda la clase baja, marginal, excluida, también. Los trabajadores no sindicalizados, mitad y mitad. Y los cuentapropistas son mayormente no peronistas. Desde los profesionales hasta incluso los que tienen un kiosquito, eso puede ir dependiendo. Y esta línea diagonal sube o baja en función del desempeño económico y de quién está en el gobierno. Si hay buena economía, el gobierno se beneficia, sea quien sea. Si hay mala economía, se beneficia la oposición. Ahora, fíjense que esto va cambiando a medida que cambia la estructura socioeconómica, pero las identidades están súper ancladas. En síntesis, en Argentina la mayor parte de la gente que vota al peronismo es peronista. Es una identificación vital. En Uruguay también hay muchos, en todos los partidos hay gente que dice soy colorado, soy nacional,
pero en general hay un amplio porcentaje de personas que vota, no es, y puede cambiar el voto. En Argentina es menos frecuente esto, la identificación es más fuerte, incluso puede haber peronistas que voten enfrente, pero siguen llamándose peronistas. ¿Cómo se representa el espacio político argentino? Que en cualquier país al que ustedes pueden estar acostumbrados es un espectro ideológico izquierda y derecha, en Argentina no. El espectro ideológico es peronismo o no peronismo. Y en cada uno de estos modos o polos hay izquierda y derecha. Hay izquierda peronista y derecha peronista. Hay izquierda antiperonista y derecha antiperonista. Esto fue hasta el 83. Con Alfonsín cambia. Porque Alfonsín no era antiperonista, pero tampoco peronista. Entonces lo que hizo fue aliviar un poco el antagonismo y permitir la estabilización democrática. Después del 2001, ya no se llama tanto peronismo, sino kirchnerismo, lo que genera una nueva radicalización, la grieta. Y por eso mucha gente se imaginaba que podía haber una ancha avenida del medio, con Sergio Massa, con Roberto Lavagna, surgiendo como un fantasma por sobre los polos preexistentes, y esto no pasó. La avenida del medio terminó siendo un callejón sin salida, en parte por el arraigo social y en parte por lo que les voy a mostrar ahora. Las instituciones. Argentina es un país federal, tiene 24 provincias, desde el 83 en adelante se eligió gobernador 10 veces en cada provincia. Y este cuadro lo pueden ver de dos maneras. Si lo miran horizontal, ven qué partidos gobernaron en cada provincia, que están listadas de mayor a menor población. Provincia de Buenos Aires gigantesca, 18 millones de habitantes, Tierra del Fuego chiquitita, no llega a 200.000. Y en la columna lo que pueden ver son los años. La alternancia o la continuidad cada 4 años electorales. Ahora les pido que miren, si ven alguna columna que tenga un corte abrupto, es decir, un año en el cual hubo mucha alternancia. Muchos oficialismos provinciales perdieron las elecciones. Es difícil, ¿verdad? Vemos mucha continuidad horizontal y no vemos grandes cortes verticales. ¿Por qué? Porque la vez que más cambios hubo fue en 1999, cuando es electa la alianza con De la Rúa, y son 6 provincias que cambian de mano. 6 provincias sobre 24. Y cuanto menos cambio hubo, en 2011 con la reelección de Cristina, 2 provincias cambiaron de mano. El promedio es 4. Quiere decir, cada 4 años se eligen 24 gobernadores de 24 partidos, en cada provincia, y solamente 4 alternan, 20 continúan. La continuidad política argentina está anclada en el territorio. Es en las provincias donde se vota casi siempre a los mismos. Y el territorio se refleja, se encarna en el Senado de la Nación y en la Cámara de Diputados. Así que vemos mucha espuma a nivel presidencial, mucha espuma en elecciones intermedias, porque para diputados surge de vez en cuando alguien que promete cambiar todo, después no lo consigue, pero el mar, si ustedes piensan, el mar tiene un poco de espuma arriba, pero tiene metros y metros y centenares de metros de agua quieta debajo. El agua quieta debajo son las provincias. La espuma es lo que vemos a nivel presidencial. Y de las provincias hay una que se destaca. La provincia de Buenos Aires tiene más de 4 veces más población y más padrón electoral que la segunda, que es Córdoba. Córdoba, Santa Fe, incluso la ciudad de Buenos Aires son provincias comparables con Uruguay. Tienen entre casi 3 y casi 4 millones de habitantes. La provincia de Buenos Aires tiene cerca de 18 millones. Si partimos a la provincia de Buenos Aires en 4 pedazos iguales, serían las 4 provincias más grandes del país. Pero la provincia de Buenos Aires tiene un problemita, está subrepresentada en el Congreso Nacional porque pone pocos senadores, lo mismo que todas las demás. Y pone menos diputados, porque la ley que distribuye los diputados por provincia viene de la dictadura, con el censo de 1980. Es decir, es una ley de la dictadura con un censo de hace 40 años. Creo que uno de los pocos países congelados antes que Argentina es Líbano. El último censo debe haber sido en la década del 30, y eso es lo que define qué comunidad étnica pone al presidente, cuál al primer ministro y cuál al presidente de la Cámara de Diputados. Y en parte también es esto, esta vejestud de las instituciones argentinas, lo que promueve la estabilidad. Ya voy a ir terminando, así pasamos al diálogo. Pero me parece importante resaltar lo de la provincia de Buenos Aires, porque esto no solo no se ve afuera de Argentina, sino que hasta la pandemia no se veía adentro de Argentina. Hace 16 años que publiqué el primer trabajo sobre la hipertrofia federal, que es como yo defino la situación por la cual la provincia de Buenos Aires es gigantesca, pero tiene efectos mínimos en la política nacional. Ningún gobernador de la provincia de Buenos Aires llega a presidente por vía electoral.
Por esto que les decía que la provincia está subrepresentada en el Congreso y sobrerepresentada en pobreza. Los gobernadores bonaerenses son puestos por los presidentes y suelen ser porteños de la ciudad de Buenos Aires. Y es la provincia más hipertrofiada del mundo, porque tiene el indicador que desarrollé, 9,10, pero si quieren no olviden eso para no complicar. 38% de la población, casi 40%. Quiere decir que el otro 60% de los argentinos viven en las otras 23 provincias. La desproporción es mucho mayor que la de San Pablo. Acuérdense que el estado de San Pablo tiene 40 millones de habitantes. El estado de San Pablo es casi como Argentina en población. Y aún así es un quinto de Brasil. No 2/5. La mitad prácticamente. Y California, que sería la sexta o séptima economía más grande del mundo, es solo el 12% de los Estados Unidos por población. Buenos Aires es un monstruo deforme por donde se lo mire. Y eso se notó ahora porque en la pandemia era el aglomerado, lo que se llama AMBA, Área Metropolitana de Buenos Aires, capital y conurbano, lo que definía las políticas para todo el país. Hubo pueblitos donde no hubo circulación del virus, nunca, no hubo un contagiado, ni hablar de un muerto, que estaba en cuarentena obligatoria, porque en el centro porteño se les ocurrió que las decisiones son nacionales. Y para ir terminando con esta catástrofe que es la provincia de Buenos Aires, fíjense, lo que tenemos acá es el resultado electoral del peronismo. Estos son los candidatos a gobernador del peronismo, solo 2 perdieron, Herminio Iglesias en el 83 y Aníbal Fernández en 2015 contra María Eugenia Vidal. Perdieron porque fueron divididos. Siempre que el peronismo va unido en la provincia de Buenos Aires, gana, independientemente de lo que hagan los demás. María Eugenia Vidal perdió en 2019 la reelección con 38, pero había sido electa con el 39%. Le fue igual, sacó lo mismo. Es la unidad o la división del peronismo la que define la suerte de la provincia que define la desgracia de la República Argentina. Hay muchas propuestas para dividirla. Como les dije, aún así, si esta fuera la división, serían las 3 provincias más grandes del país. Hay una campaña que estamos promoviendo, medio en broma, pero muy en serio. Y este es el resultado. Ustedes ven acá al presidente de la Nación, porteño, que vive en Puerto Madero, un edificio, un barrio recontra Concheto, de los más ricos de Buenos Aires. Este es el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, naturalmente porteño, y este es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que también es porteño. Era diputado de la Ciudad de Buenos Aires el día antes de asumir como gobernador de la provincia. Estos 3 tipos son los que definen qué pasa en cada pueblito del país. Quién puede salir y quién no. Y se esperaban cada 2 semanas las conferencias de los porteños. Por supuesto que Montevideo tiene un nivel de concentración impresionante, pero no es un país federal. No tiene la representación no tiene sobre o subrepresentación en el Congreso. Y además hay autonomía en los departamentos. Acá lo que tenemos es un país federal que en la práctica tiene una provincia que rompe, pero no produce, y es castigada por esto. ¿Qué puede pasar? Muchas cosas. Puede pasar que la provincia de Buenos Aires se divida o no, puede pasar que se integre el conurbano con la Ciudad de Buenos Aires o no, puede pasar que se cambie el sistema electoral. Y desde ya les anticipo, si se cambia el sistema electoral argentino, se rompe toda la estabilidad que les mostré. Porque el sistema electoral está basado en subrepresentación de las provincias grandes, sobrerepresentación de las chicas, distrito de poca magnitud, se eligen en la mayoría de las provincias 2 o 3 diputados, así que no pueden entrar cuartos partidos, y en un sistema electoral en el que los partidos tienen el monopolio de la gestión. No hay boleta electoral donde la gente pone qué partido quiere, sino que cada partido tiene su boleta. Significa que los partidos establecidos hacen desaparecer las boletas de los partidos nuevos que no tienen fiscales. Si esto se cambia, si hay una boleta única de papel o electrónica, entonces muy probablemente todo lo que les conté que se mantuvo y se va a mantener durante más de 35 años, se puede romper. Pero por ahora no se cambia nada, porque esas son las reglas en Argentina. Está todo mal y no cambiamos nada. Estoy exagerando, la democracia es un gran avance, la economía por ahora tiene todo el aspecto de seguir como está.